se reciben preguntas, pues yo les cuento, pues ya se fue alguien, chao. Creo que no se va a quedar mucha gente. Pues nada, yo tengo un podcast que se llama Ñoño Podcast, que lo estoy ya trabajando ya desde que empezó la pandemia, que es un podcast que utilizo para la clase, para hablar de cosas que me gustan, y entonces estoy hablando de literatura. Y desde la semana, hace como un mes que empecé a leer a Murakami, entonces he hecho como varios podcasts o varias sesiones hablando sobre Murakami, hablando sobre los temas de Murakami. No soy experto en Murakami. La verdad es que siempre pensé que no era como un autor que me interesara leer así un montón, pero ya he leído en realidad 3 libros de él, 2 novelas y el libro de cuentos de ¿cómo se llama? El libro del terremoto, creo que se llama así. Y ese libro lo empecé a leer la semana pasada, y antes de empezar a leerlo hice un podcast que tenía que ver con historias de terremoto, entonces esa vez hablé un poco como sobre la introducción del libro y sobre la introducción de la novela, y les conté algunas anécdotas de terremotos, y también conté un poco sobre mi trauma con los terremotos y la película esa del niño y el papa. Y entonces, pues esta semana se me ocurrió que quería hacer otro programa, digámoslo así, otro podcast que siguiera teniendo que ver con el libro de Murakami, del terremoto, después del terremoto y los cuentos. Y me pasó una cosa muy interesante, pues le empecé a leer el libro, lo leí completo, son como 10 cuentos, son bastante cortos, los cuentos son súper buenos. Como los 3 primeros cuentos son súper, como todos confusos, como que uno no sabe si está hablando de algo real o no, me parecieron como muy extraños. Y luego, pues también tuve la idea de hacer una lectura. La vez pasada leí unas partes, hoy no quería como hacer mucha lectura, quería más como conversar sobre un asunto que me pareció súper interesante del libro y sobre otras anécdotas de otra cosa. Entonces empecé a pensar un poco como que quería hacer hoy. Leí los cuentos y luego empecé a hacer la lectura de los cuentos, y me di cuenta que había 2 cuentos que me gustaban mucho del libro de Murakami. Uno es un cuento que se llama Tailandia, y el otro cuento es un cuento que se llama Rana salvó a Tokio. Y los 2 cuentos me interesaron por razones muy particulares. Uno, el primero, sobre Tailandia, sobre una doctora que se va de vacaciones a Tailandia. Está como en una especie está como en un simposio en Tailandia. Ella es japonesa, vive en Estados Unidos, y después de vivir en Estados Unidos se devuelve para Japón, y va a un simposio sobre tiroides, porque la doctora es médico de tiroides. A mí siempre se me olvida el nombre de los médicos de la tiroides, que empieza por O, y siempre pienso en ornitorrinco, pero no se llaman así. Los médicos de la tiroides se llaman, no me acuerdo. Pero entonces ella, que es ay, hola Angie, ella que es médico de la tiroides, pues se va a este simposio a Tailandia, y en Tailandia se toma como una semana de vacaciones. Y el cuento me gustó mucho porque es como este recorrido de esta persona que está sola en vacaciones en Tailandia con un señor que es el conductor que la lleva, y tienes un cuento que tiene que ver mucho con el perdón, porque ella tiene el ex esposo de ella vive en Kobe cuando sucede el terremoto, y entonces ella pues le tiene como mucho rencor, y el cuento se trata sobre cómo perdonar y cómo el hecho de dejar ir, y ella recibe como una lección de vida. Es un cuento que cuando leí al principio me impactó mucho, me pareció súper chévere y pensé que ese era el cuento que iba a leer, y luego leí el de Rana salva Tokio y me pareció como también mucho más entretenido y mucho más chévere para leer y para hacer una lectura y para hacer un podcast, sobre todo también porque me recordaba de muchas cosas y de momentos que he tenido en mi vida como escritor y como investigador que han tenido que ver con ranas. Entonces la idea un poco era que el podcast se tratara hoy sobre ranas, y este programa fuera un poquito como contarles y leerles un par de cosas que tienen que ver con las ranas y con agua, que es un tema que me ha parecido siempre fascinante y que me ha gustado mucho. Entonces, ahorita, cuando terminé de leer el cuento de Rana salva Tokio,
empecé a pensar como en estas anécdotas de ranas y me acordé cuando empezamos con el colectivo Sin Sal a hacer la investigación de Kennedy y empezamos a ir a Kennedy. Yo tuve una entrevista con un escritor que se llama Mauricio Castellanos, que es como una persona que trabaja y vive en Kennedy, o ya no vive en Kennedy, en este momento vive en Bosa, y él hizo esta investigación. Él escribió un libro, creo que de crónicas sobre Kennedy también, o sobre su barrio, y se ganó un premio y estuvo publicado, y es una persona como muy especial, es una persona súper conversadora. Entonces Lourdes Techotiva, que es una amiga de un amigo que se llama Oscar, que tan conocido en el taller de crónica, me la presentó, y ella me presentó a Mauricio Castellanos, y Mauricio Castellanos es este señor escritor. Entonces él me dio una entrevista, que ha sido una de las entrevistas más chistosas que he tenido como en mi vida, porque yo llevaba mi grabadora súper profesional para hacer la entrevista, y me dijo, pues vámonos y caminemos por la calle, y empezamos a caminar por el centro y a hablar por el centro, y empezó a contarme como toda su vida de haber crecido en Kennedy, en un barrio que en Britalia creo que se llama. Y entonces él empezó a contarme estas anécdotas muy bonitas sobre su infancia, y incluyó una anécdota que a mí me dejó súper sorprendido, y era que él me decía que hubo una inundación masiva en Kennedy como en los 70s, y entonces en esa época él estaba adolescente, y él lo que cuenta es que se inundó Kennedy. Pues acuérdense que Bogotá era como toda una laguna completa, gigante, y toda la zona del occidente de Bogotá era agua. Y entonces este señor me contaba que un día se despertó y había pasado la lluvia y estaba la inundación, y la inundación llegaba hasta la puerta de su casa en el barrio de Italia. Y cuando él se despertó y abrió la puerta, se dio cuenta que había como un mar al frente de su casa, y que lo que había era un sonido de muchas ranas, y que era como este mar interminable de ranas en medio de la ciudad en esa época. Y a mí se me quedó como esta imagen, y después de ese momento empecé como a averiguar sobre las ranas y sobre el agua en Bogotá. Y me acordé de un libro que me había regalado mi papá hacía muchísimos años, cuando trabajaba en el acueducto de Bogotá. Mi papá fue como consultor para el acueducto de Bogotá hacía muchos años. Y entonces un día llegó con este libro a la casa, que es un libro sobre el agua en la historia de una ciudad. No es el único libro, ni es el mejor que existe sobre la historia del agua en Bogotá, pero tenía como una parte, un inicio de una pequeña investigación que yo quería hacer, y luego me di cuenta que era una investigación sobre el agua en Bogotá, que existe en varios libros. Este libro se llama El agua en la historia de una ciudad, es el volumen 1, el acueducto colonial, la diosa agua y la tubería de hierro, desde antes de 1568 hasta 1887. Sin embargo, por ejemplo, este libro dedica una parte muy corta a la historia indígena de Bogotá, que fue lo que yo también descubrí cuando hicimos la investigación sobre la localidad de Kennedy, que cuando uno empieza a pensar en la localidad de Kennedy y en Bogotá, pues uno toma como hechos iniciales de la historia de Bogotá el aeropuerto, o en el caso de Kennedy, pues la llegada de Kennedy, el nombramiento de la localidad de Kennedy, pero resulta que no. Lo que sucede es que hay toda una historia indígena desde antes que se ignora, y este libro tiene como un capítulo chiquitico sobre la historia de los indígenas, y tiene una parte que a mí me gusta mucho, que la leo siempre, sobre la importancia de la rana para los muiscas, y pues a mí pues me gusta mucho, entonces voy a leerles un pedazo así como medio largo. No mentira, son 3 párrafos sobre las ranas para los muiscas. Acuérdense, los muiscas fueron como la tribu, digamos, que estaba en la zona de la sabana de Bogotá cuando llegaron los españoles, y eran los que vivían alrededor de las grandes lagunas, de la laguna de Funce, que había... No, de la laguna de Funce, no, sí. Pues por lo menos vivían alrededor de los cuerpos de agua que había en la sabana de Bogotá. Entonces, esta parte es así, me gusta mucho porque tiene como un
mucha carne en lo que son las ranas en la ciudad, dice. Una última deidad que evidencia y afirma la importancia del agua en la cultura de los chibchas es la rana. El croar de las ranas les anunciaba la cercanía de las lluvias necesarias para sus cultivos, pero que en exceso obstaculizaban las labores. Según Liborio Cerda, en un escrito para el papel periódico Ilustrado, en 1888, dice: una de las deidades celestes era para ellos la rana, dios precursor y creador de las aguas, cuyas diversas actitudes simbolizaban las diferentes fases de la luna en relación con la estación lluviosa o seca. Había una época antes en que ¿cómo se llaman? Las alcantarillas al frente de las casas tenían una figura de la rana, creo que todavía uno las ve, y las ranas estaban ahí eran como los símbolos del acueducto de Bogotá. Dibujos de ranas se encuentran dispersos en las piedras a lo largo del que fuera territorio muisca. Las diversas actitudes de la rana simbolizan las siguientes situaciones. En la actitud de brincar representaba la aproximación de las aguas y también caracterizaba la entrada del año muisca, Socam. La figura de dos ranas o sapos unidos era símbolo de Suna Aka o noveno mes lunar, época en que observaban la generación de estos animales. La rana en actitud recogida simbolizaba el tiempo seco, porque en esta época se ocultaban los lugares sombríos. Una rana extendida o sin patas como signo de quietud o reposo representaba a Suna Geta, luna sin influencia en las operaciones del campo. Era también símbolo de la felicidad en el goce de las cosechas y de los bienes de la casa, Geta. Algunas veces se ha encontrado la figura de la rana con cabeza de hombre y en nuestro concepto de este modo significaba la personalidad en que estaba caracterizado este animal como dios inteligente y poderoso en su elemento, el agua. El águila que atrapaba y se llevaba a la rana simbolizó el verano. En muchas otras culturas estos animales ocuparon un papel simbólico similar. La adoración del agua y los dioses a ella vinculada, que se sintetizó en los anteriores ejemplos, muestra el lugar prioritario que tuvo en la cultura muisca. Los muiscas tenían como pues como lo dice el texto, pues era para ellos el agua era central, no solamente porque vivían alrededor del agua y bebían del agua, sino también pues hacía parte como de toda su cosmovisión y de la construcción de su historia. Y entonces a mí siempre me parece todavía como que me ha parecido súper chévere el mito de la creación de Kendama, por eso, porque me parecía como fantástico el asunto de cómo se creó el Tequendama. Yo escribí un texto chiquito para la exposición de Kennedy sobre el agua en la localidad de Kennedy, pero también incluí como en 2 párrafos pequeños sobre Encontré estos resultados. Algo pasó sobre el mito de la creación del salto de Tequendama, que además es bastante dramático, es como toda una novela. Dice: un día los habitantes de esta tierra, los muiscas, dejaron de adorar a su dios Chichacum y él, ofendido, les mandó la lluvia y desvió los ríos Tibito y Sopú. El protector inundó las tierras llanas donde estaban los cultivos y los indígenas despavoridos huyeron a las montañas. Pobrecitos, empapados y fríos y hambrientos, como cualquier otro rolo de nuestros días, hicieron ofrendas, sacrificios, pidieron perdón y ayuda. Del cielo bajó el anciano Bochica, complacido por los homenajes, a responder sus clamores. Entonces Chipchacú le dio un montón de rabia porque habían otros señores, porque los indígenas de aquí, los muiscas, estaban adorando a otros dioses y se habían lanzado como a la perdición. Era algo así como Sodoma y Gomorra, eso también es bastante parecido. Y entonces los castiga y les manda lluvia, la lluvia llena todo y Chipchacú, y ellos le rezan a Bochica y Bochica viene pues a salvarlos. Muy piadoso, el Salvador arrojó su cetro de oro contra una montaña. Con el golpe de entre las piedras y la tierra, el anciano creó una grieta por donde el agua comenzó a bajar. Ese salto fue luego llamado Tequendama. Así fue que la sabana se secó y los muiscas regresaron con sus animales y sus cultivos.
Entonces esa historia me parece súper chévere porque aparece Chica y rompe una piedra y sale el salto del Tequendama. Y entonces esa a mí me ha parecido como muy chévere siempre la relación entre el agua y las culturas colombianas. Y la aparición de las ranas y cómo las ranas han estado siempre, incluso ahora, cuando uno recorre lugares como la autopista o cuando uno encuentra cuerpos de agua, las ranas vuelven a aparecer cíclicamente. Y eso es como una cosa muy chévere, es un aspecto como de la historia de Rola muy interesante. Y por eso pensé que lo que quería hacer era leer, y lo leí, solamente que no lo voy a leer ahora, simplemente lo voy a añadir luego al podcast. Me parecía súper chévere la relación de las ranas y por eso me gustó tanto este cuento de Murakami sobre la rana que salvó a Tokio. Es un cuento muy entretenido porque pues además es súper emocionante porque es una rana que llega y se le aparece un señor que tiene una vida aburrida. Los personajes que tienen vidas aburridas en la literatura abundan. Este es un señor que tiene una vida aburrida, pero me emocionante. Es un señor que se llama, no me acuerdo cómo se llama, ahorita les cuento cuando les muestre si escuchan el podcast se van a dar cuenta cómo se llama porque hay una lectura de ese cuento. Y ese señor es como una especie de chepito, él cobra, hay un banco que presta mucha plata en medio de la burbuja económica que hay en Japón en los 90s, en el 95, y la labor de él es ir a recuperar los préstamos que ha hecho el banco, porque hay mucha gente que no paga, entonces él va y recupera los préstamos y tienen que enfrentarse con la yakuza y todo, pero pues es un tipo que según el cuento pues los hermanos, él se quedó sin casarse y sin familia por ayudar a los hermanos y pagar la universidad, y el trabajo de él nadie lo reconoce, es un man ahí como medio patético, muy parecido, y me hace pensar en el libro ay, se me olvidó el portugués súper famoso que tiene este libro que no me acuerdo cómo se llama, tengo muchos problemas, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama y no puedo observar hola Pauli en el internet porque está el teléfono. Ahorita te doy un request, ahorita te dejo estar en el video, pero entonces déjame terminar la idea. Bueno, este señor que hay una historia que es muy chévere de este señor que vive en un archivo y trabaja en un archivo y tiene una vida súper aburrida y de pronto pum, se abre la puerta de la emoción y el señor termina cazando o persiguiendo un personaje que está muerto. Él sabe que esta mujer se murió, pero él quiere saber cómo se murió, entonces se embarca como en esta superaventura literaria pero es que se me olvida el nombre, es el portugués. Todos los nombres se llama el libro se llama Todos los nombres de el portugués, que no me acuerdo cómo se llama. Y entonces estos dos personajes tienen como esa característica en común, que es que ellos son personajes aburridos que se lanzan a la aventura, pero pues en el caso de la rana que salvó Tokio, es un personaje que se encuentra con una rana y la rana le dice: usted me tiene que acompañar a luchar contra el gusano porque el gusano porque el gusano va a generar otro terremoto que va a destruir Tokio y van a morir 150.000 personas como de un minuto al otro. Entonces él tiene que irse con la rana, tiene que asumir esta aventura con la rana, y pues el final es como súper inesperado, súper entretenido, y la rana pues le pasan muchas cosas y a él también. Saramago, exactamente, todos los nombres de Saramago. ¿Cómo se llama el médico de la tiroides? Que empieza por O, que no es ornitorrinco. No me acuerdo. Y nunca me acuerdo el médico, y siempre que voy a alguna parte digo el médico de la tiroides y se me olvida. Pero bueno, entonces mi idea hoy era hablar un poquito sobre ranas, hacer una introducción bastante corta a algo que va a suceder después con la lectura del cuento de la rana, rana no es la rana, es Rana Salva Tokio, porque la rana se llama Rana y salva Tokio. Y con eso termino. Endocrinol, pero porque entonces no empieza con no, pero tiene muchas O's. Bueno,
Y nada, pues los voy a dejar con la... Los voy a dejar con la lectura. Paula dice que se pega el video. Pasa con todo, se pega el video, se pega la comida, se pegan las emociones, se pega el tiempo, se pega absolutamente todo. No, nada fluye, nada, todo se pega. Es terrible. Paula me había dicho que quería estar en el video, pero yo no sé cómo se hace. Ay, vamos a... Tengo como 4 personas viéndome la semana. Sí, Instagram me molesta mucho, pero es que me da susto Facebook. Porque hay mucha gente. Y pues, no sé, como que me da susto la gente. Hasta la mega. ¿Se pega la mega? Eso es como algún tipo de chiste. Me congelo. Ya, no más. Eso era todo lo que les quería contar. Estén pendientes del podcast. Seguramente estará después de estar listos. Porque yo ya grabé el cuento. Qué bonito. Le tengo miedo al copyright. Ojalá no me vayan a demandar. Si es una pregunta que me he hecho últimamente mucho miedo de que no sé al rechazo, a los insultos, no tengo ni idea, pero siempre me da como pánico y estaba haciendo aquí estos lives en Instagram semanales, pero tampoco es que llegue mucha gente y tampoco, bueno, no sé. De todas maneras, los podcasts que salen de esto siempre salen como bien y son chéveres. Y ya. No tengo nada más que contar. Lean sobre ranas. Protejan las ranas. Y cuiden el agua. Mire, 25 minutos exactos. Porque empecé en punta. Ay, mire, se unió un museo también. ¿Qué? Y ya, este ha sido mi pequeño podcast y no tengo mucho más que decir. Los libero de estar aquí. Un abrazo súper grande. Chao. Rana salva a Tokio. Al regresar a su apartamento, Katahiri se encontró con una enorme rana que lo estaba esperando. Alzada sobre las 2 patas traseras, mediría más de 2 metros, y encima era robusta. El flacucho Katahiri, con su escaso 1,60 m de estatura, se sintió abrumado ante un corpachón tan imponente. «Llámame rana», dijo la rana con voz estentórea. Katahiri perdió el habla y, boquiabierto, se quedó plantado en la puerta del recibidor. «No tiene por qué asustarse tanto, hombre. No voy a hacerle ningún daño. Entre y cierre la puerta», indicó la rana. Katahiri, con la cartera del trabajo colgando de la mano derecha y sosteniendo con la izquierda la bolsa de papel del supermercado llena de verduras y conservas de salmón, fue incapaz de dar un solo paso. «Vamos, señor Katahiri, cierre la puerta enseguida y quítese los zapatos». Al oír que lo llamaba por su nombre, Katahiri finalmente reaccionó. Cerró la puerta tal como le decía, dejó la bolsa del supermercado en el suelo y, sujetando la cartera bajo el brazo, se descalzó. Luego, siguiendo las instrucciones de Rana, se sentó en una silla de la mesa de la cocina. «Señor Katahiri», dijo Rana, «discúlpeme por haber entrado sin permiso durante su ausencia. Comprendo su sorpresa, pero me resultaba imposible obrar de otro modo. ¿Le apetece un té?
Suponía que estaría al caer y he puesto el agua a calentar. Katahiri seguía manteniendo la cartera firmemente aferrada bajo el brazo. ¿Se trataría de una broma? ¿Habría alguien oculto dentro de la rana tomándole el pelo? Claro que, lo miraras por donde lo mirases, tanto la figura como los movimientos de rana, que ahora echaba agua caliente en la tetera canturreando con voz nasal, parecían auténticos. Rana depositó una taza de té frente a Katahiri y otra ante sí. ¿Se ha tranquilizado un poco?, preguntó Rana sorbiendo su té. Katahiri aún no ha recuperado el habla. Yo sé que lo correcto hubiera sido concertar una cita antes de venir, dijo Rana. Me hago cargo, señor Katahiri. Cualquiera se asombraría al volver a su casa y encontrarse con una rana enorme esperando. Pero se trata de un asunto urgente de capital importancia. Disculpe, pues, mi descortesía. ¿Un asunto? Katahiri había logrado al fin recuperar el habla o algo parecido. En efecto, señor Katahiri, de no ser así, jamás hubiera interrumpido en su casa de esta forma. No soy tan mal educado. ¿Y este asunto está relacionado con mi trabajo? La respuesta es sí y es no, dijo Rana, ladeando la cabeza. Es no y es sí. Debería calmarme un poco, pensó Katahiri. ¿Puedo fumar? Faltaría más, respondió Rana afablemente. ¿Acaso no está usted en su casa? No tiene por qué ir pidiendo permiso. Fume o beba tanto como le plazca. Yo no fumo, pero tengo el suficiente sentido común como para no ir esgrimiendo mis derechos de no fumador en casa ajena. Katahiri se sacó del bolsillo un paquete de tabaco, prendió una cerilla. Al encender el cigarrillo, se dio cuenta de que le temblaba la mano. Sentado frente a él, Rana seguía con gran interés sus movimientos. ¿Usted no tendrá algo que ver, por casualidad, con algún sindicato del crimen?, aventuró Katahiri. Ja, 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 rió Johan Rana. Sus carcajadas eran alegres y sonoras. Se golpeó las rodillas con sus manos de dedos palmeados. Tiene usted un gran sentido del humor, señor Katahiri. Piénselo un poco. Por mucha falta de mano de obra cualificada que haya hoy en día, ¿qué grupo mafioso iba a contratar los servicios de una rana? Se convertirían en el hazmerreír de todo el mundo. Pues si ha venido a negociar la devolución de un préstamo, pierde usted el tiempo, dijo Katahiri con firmeza. Individualmente yo no tengo el menor poder de decisión. Yo sigo las decisiones de mis superiores. Me limito a cumplir las órdenes que me dan. Se trate de lo que se trate, no creo que pueda serle de ninguna utilidad. Oiga, señor Katahiri, dijo Rana, levantando un dedo en el aire. No he venido por ese tipo de asuntos. Sé que usted es jefe adjunto del Departamento de Gestión de Préstamos de la sucursal de Shinjuku de la Caja de Crédito y Seguridad de Tokio, pero mi caso no tiene nada que ver con la devolución de un préstamo. Lo que me ha traído aquí es salvar a Tokio de la destrucción. Katahiri echó una mirada a su alrededor. ¿No estaría siendo la víctima de alguna broma pesada tipo cámara oculta o algo similar? Pero no había cámaras por ninguna parte. La habitación era pequeña. Allí no podía ocultarse nadie. Estamos los dos solos, señor Katahiri. Es posible que crea que soy una rana loca o que esté soñando, pero ni estoy loco ni usted está soñando. Es una historia muy seria. Oiga, señor Rana, dijo Katahiri. Rana, rectificó Rana, levantando un dedo. Rana, corrigió Katahiri. No es que no confíe en usted. Solo es que no acabo de captar la situación. No comprendo qué está ocurriendo aquí en estos momentos. ¿Puedo hacerle algunas preguntas? Faltaría más, dijo Rana. El mutuo entendimiento es esencial. Claro que hay quien dice que la comprensión no es más que una suma de equívocos y yo, personalmente, encuentro muy interesante este punto de vista. Pero ahora, por desgracia, no disponemos del tiempo suficiente para perdernos en amenas disquisiciones. Lo primordial es que alcancemos un entendimiento mutuo en la distancia más corta. Así que pregunte lo que quiera. Claro que sí. Tal como puede observar, soy una rana. ¿Es usted una rana auténtica? Claro que sí. Tal como puede observar, soy una rana de verdad. Y aquí no caben metáforas, alusiones, hipérboles, paradigmas de ningún tipo de figura complicada. Soy una rana auténtica. ¿Quiere verme croar? Rana miró hacia el techo y puso en movimiento su enorme garganta. Cro, 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 cro. Un vozarrón imponente, tanto como para
un vozarrón imponente, tanto como para que los marcos que colgaban de las paredes empezaran a vibrar y a ladearse. Vale, vale, dijo Katahiri apresuradamente. Era un apartamento barato de paredes delgadas. Es suficiente. Usted es una rana, sin lugar a dudas. Tal vez podríamos afirmar incluso que soy el compendio de todas las ranas, pero eso no alteraría el hecho de que soy una rana, y si alguien afirmara lo contrario sería un mentiroso inmundo al que habría que destruir. Katahiri asintió para calmarse, alcanzó la taza y tomó un sorbo de té. Usted ha hablado de evitar la destrucción de Tokio, ¿no es así? Eso he dicho. ¿Y a qué tipo de destrucción se refiere? A un terremoto, dijo Rana con voz solemne. Katahiri lo miraba boquiabierto. Rana, a su vez, clavó los ojos en Katahiri sin pronunciar palabra. Estuvieron unos instantes observándose el uno al otro. Luego habló Rana. Un gran terremoto asolará Tokio el 18 de febrero a las 8:30 de la mañana. Es decir, dentro de 3 días, aún será mayor que el de Kobe del mes pasado. Se calcula que habrá alrededor de 150.000 muertos, la mayor parte por descarrilamientos, vuelcos y colisiones de los medios de transporte en plena hora punta. Desplome de autopistas, hundimientos del metro, caída de ferrocarriles aéreos, explosión de camiones cisterna. Los edificios se convertirán en montañas de cascotes que sepultarán a la gente. Las llamas se alzarán por doquier. El tráfico de las carreteras quedará colapsado. Las ambulancias y coches de bomberos serán meros trastos inútiles. La gente irá muriendo y muriendo sin más. 150.000 víctimas. Un auténtico infierno. La gente deberá tomar conciencia de la fragilidad extrema de esta gran concentración de seres humanos llamada ciudad, dijo Rana sacudiendo levemente la cabeza. El epicentro se situará muy cerca del ayuntamiento de Shinjuku a poca profundidad. Cerca del ayuntamiento de Shinjuku, para ser exactos, justo debajo de la sucursal de Shinjuku de la Caja de Crédito y Seguridad de Tokio. Se hizo un profundo silencio. Entonces, si lo he entendido bien, dijo Katahiri, se trata de impedir que ocurra el terremoto, ¿no es así? Exacto, sintió Rana. De eso se trata. Usted y yo descenderemos al subsuelo de la sucursal de Shinjuku, de la Caja de Crédito y Seguridad de Tokio y lucharemos con Gusano. Como empleado del Departamento de Gestión de Préstamos de la Caja de Crédito y Seguridad, Katahiri ya había tenido que librar más de una batalla sangrienta. Al salir de la universidad había entrado en la Caja de Crédito y Seguridad de Tokio y llevaba ya 16 años en el Departamento de Gestión de Créditos. Era el encargado de recaudar las devoluciones. Un puesto de trabajo que no gozaba precisamente de gran popularidad. Conceder un préstamo era algo que le apetecía a cualquiera, en especial durante la época de la burbuja financiera. En aquella época corría tanto dinero que, si el cliente tenía algún terreno o valores susceptibles de ser hipotecados, el responsable de créditos estaba dispuesto a concederle un préstamo tan elevado como quisiera. Este era su trabajo. Sin embargo, a veces los préstamos eran irrecuperables y en esos casos allí estaba Katahiri para tomar las disposiciones pertinentes para conseguirlo. Su volumen de trabajo había ido aumentando con gran celeridad, sobre todo después de que estallara la burbuja. Primero había bajado la cotización de los valores en bolsa, luego el precio del suelo. Al suceder esto, las hipotecas habían perdido su sentido original. Sácale todo el dinero que puedas por poco que sea, era la máxima suprema que recibía de sus superiores. El barrio Kabukicho de Shinjuku era un dédalo de violencia. Desde antiguo ha sido feudo de los yakuza. También han arraigado allí asociaciones criminales de origen coreano, además de la mafia china. Hay armas y drogas por todas partes. Grandes cantidades de dinero fluyen en las tinieblas sin asomar jamás a la superficie. No es extraño que de vez en cuando se desvanezca alguien como el humo. Katahiri, al ir a cobrar una deuda más, de una vez se había visto rodeado por yakuza que lo amenazaban de muerte. Pero él nunca había tenido miedo. ¿Qué ganaban ellos con lidiar a un recadero de la Caja de Crédito y Seguridad?
Si querían apuñalarlo, que lo apuñalaran. Si querían pegarle un tiro, que se lo pegaran. Por suerte, no tenía ni mujer ni hijos y sus padres ya habían muerto, se habían hecho cargo de su hermano, se había hecho cargo de su hermano y su hermana menores, les había dado estudios universitarios, incluso los había casado. Aunque no lo mataran, no fastidiarían a nadie. Aunque lo mataran, no fastidiarían a nadie, ni siquiera a él en particular. Pero al ver que Katahiri permanecía sereno, eran los yakuza que lo rodeaban quienes iban poniéndose nerviosos. Gracias a ellos, Gracias a ello, Katahiri gozaba en aquel mundo de cierta reputación como hombre de sangre fría. Sin embargo, ahora se sentía perplejo. ¿Qué se suponía que debía hacer? No tenía la menor idea. ¿Qué diablos era toda aquella historia? ¿Gusano? ¿Y quién es Gusano?, preguntó Katahiri medrosamente. Gusano vive en las entrañas de la tierra. Es una lombriz enorme. Cuando se enfada, provoca terremotos, dijo Rana, y ahora está lleno de ira. ¿De ira? ¿Contra qué? No lo sé, dijo Rana. Lo que Gusano, lo que Gusano piensa dentro de su negro cabezón, eso no puede saberlo nadie. También son contados los que lo han visto. Por lo general está sumido en un largo sueño. Arropado por la oscuridad y la tibieza de las entrañas de la tierra, duerme profundamente durante años, durante décadas. Como es lógico, sus ojos se han atrofiado. Sus sesos se han ido deshaciendo en un largo sueño, transformándose en una materia distinta, gelatinosa. Yo imagino que, en realidad, no piensa nada, se limita a captar con su cuerpo ecos y vibraciones que vienen de lejos, los va succionando uno tras otro, los acumula. Luego, debido a alguna reacción química, la mayor parte de ellos se convierte en odio. No sé por qué sucede esto. Yo no le encuentro ninguna explicación. Rana enmudeció y se quedó mirando fijamente a Katahiri. Esperó a que sus palabras penetraran en su mente y se asentaran en ella. Luego prosiguió el relato. No quiero que me malinterprete, no es que sienta odio o enemistad hacia Gusano. Tampoco creo que sea la encarnación del mal. Jamás se me ha pasado por la cabeza la idea de ser amigo suyo, ni nada por el estilo, pero creo que, en cierto sentido, al mundo no le importa que existan seres como él. No, el mundo es un abrigo enorme y tiene que tener bolsillos de diferentes formas, pero Gusano ahora se ha convertido en un ser peligroso al que hay que controlar. Su cuerpo ha absorbido y acumulado cantidades tan ingentes de odio que ha alcanzado un tamaño descomunal, mayor que el que había alcanzado jamás. Por si fuera poco, el terremoto de Kobe del mes pasado lo despertó bruscamente de su profundo y agradable sueño, y él, inducido por la cólera, tuvo una revelación. Decidió que había llegado el momento que él, a su vez, desencadenara un gran terremoto bajo Tokio. Unos bichos amigos míos me han proporcionado información fiable sobre el día, la hora y la intensidad del terremoto. No hay lugar a dudas. Rana enmudeció y entrecerró los ojos, como si estuviera cansado de hablar. De modo, dijo Katahiri, que usted y yo descenderemos al subsuelo, nos batiremos con Gusano y evitaremos el terremoto. Exacto. Katahiri agarró la taza de té, volvió a depositarla sobre la mesa. Todavía no consigo entenderlo del todo. ¿Cómo es que me ha elegido a mí como compañero? Señor Katahiri, dijo Rana mirándolo a los ojos. Hace tiempo que lo admiro como ser humano. Durante los últimos 16 años, usted ha desempeñado en silencio un trabajo poco brillante y peligroso que nadie quería hacer. Sé muy bien lo duro que ha sido. Por desgracia, ni sus superiores ni sus compañeros se lo han reconocido en su justa medida. Esos seguro que ni se han dado cuenta. Sin embargo, a pesar de que no se lo hayan reconocido, a pesar de que no lo hayan propuesto para ningún ascenso, usted ha formulado la menor queja. Y no se trata únicamente de su trabajo. Tras la muerte de sus padres, usted se hizo cargo en solitario de sus hermanos menores aún adolescentes, les dio estudio y los ayudó a casarse. Para ello tuvo que sacrificar gran parte de su tiempo y de sus ingresos. Incluso renunció a casarse. Sin embargo, ni su hermano ni su hermana le han agradecido nunca sus desvelos.
ni lo más mínimo. Al contrario, lo menosprecian, jamás le han mostrado más que ingratitud. A mí, si me permite decirlo, eso me parece inaudito. La verdad es que me dan ganas de propinarles un puñetazo, pero usted no parece tomárselo a mal. A decir verdad, usted no tiene buena presencia. Tampoco posee el don de la elocuencia. Por eso los que lo rodean lo tienen en poca consideración. Pero yo lo sé muy bien, sé que usted es una persona sensata y valiente, y que con lo grande que es Tokio, usted es el único en quien puedo confiar como compañero de batalla. Señor Rana, dijo Katahiri. Rana, volvió a rectificar Rana levantando un dedo. Rana, ¿cómo es que me conoce tan bien? Es que no llevo mucho tiempo siendo Rana, ¿sabe? Y veo todo lo que hay que ver en este mundo. Pero oiga, Rana, dijo Katahiri, yo no soy nada forzudo, tampoco conozco el subsuelo, me veo totalmente incapaz de luchar con Gusano en la oscuridad. Seguro que habrá personas mucho más fuertes que yo. Alguien que sepa karate, por ejemplo, o algún miembro de las tropas de élite de la Fuerza de Autodefensas. Rana hizo girar sus ojazos. Señor Katahiri, de luchar con Gusano me encargaré yo. Pero no puedo hacerlo solo. Aquí está el quid de la cuestión. Necesito su valor y su sentido de la justicia. Necesito que esté a mis espaldas diciéndome, ánimo, Rana, adelante, tú puedes ganar. Eres tú quien tiene razón. Rana desplegó los brazos y volvió a dejarlos caer, de golpe, sobre las rodillas. Si le soy sincero, a mí también me da miedo luchar con Gusano en medio de las tinieblas. Durante mucho tiempo, inmerso en la naturaleza, amante de las artes, he llevado vida de pacifista. Detesto luchar, pero lucharé porque eso es lo que debo hacer. Será una batalla sin cuartel. Es posible que no regrese con vida. También es posible que acabe mutilado, pero no huiré. Porque tal como lo dijo Nietzsche, el grado más alto de conocimiento se alcanza con la superación del miedo. Lo que yo espero de usted, señor Katahiri, es que comparta su valor conmigo, que me apoye de corazón como amigo, ¿me comprende? Lo cierto es que Katahiri no comprendía nada. Sin embargo, por alguna extraña razón, sentía que las palabras de Rana, por muy fantásticas que pareciera, eran dignas de crédito. La expresión de su rostro y su manera de hablar traducían una sinceridad que llegaba directamente al corazón de los demás. En los años que llevaba trabajando en el departamento más duro de la caja de crédito y seguridad, Katahiri había aprendido a percibir este tipo de cosas, y esta facultad había llegado a ser algo consustancial a él. Señor Katahiri, entiendo muy bien cómo se siente. No debe resultar fácil que se le aparezca de improviso una rana grande, le salga con esa historia y le pida que le crea sin más. Su desconcierto es lógico y natural. Permítame ofrecerle, por lo tanto, una prueba de que mi existencia es real. Usted en estos momentos tiene grandes problemas para cobrar un préstamo que concedieron a Negocios Granoso Oriental, ¿no es así? Es cierto, reconoció Katahiri. Esa gente emplea a extorsionadores profesionales vinculados a un grupo mafioso para que presionen a los accionistas. Planean hacer quebrar la empresa y dejar las deudas sin liquidar. El responsable de su banco de concederles financiación les prestó alegremente, sin investigar apenas, una gran cantidad de dinero. Y ahora, como de costumbre, usted debe arreglar el desaguisado. Sin embargo, esta vez son demasiado fuertes y usted lo tiene muy, pero que muy difícil, porque esos, a sus espaldas, disponen de un político muy influyente que los protege. El crédito asciende en total a 700 millones de yenes, ¿me equivoco? No, es exacto. Rana extendió los brazos en alto. Sus grandes dedos palmeados de color verde se desplegaron como pálidas alas. No se preocupe, señor Katahiri, déjenlo en mis manos. Mañana por la mañana el problema estará resuelto. Olvídese de todo y descanse. Buenas noches. Rana se levantó, sonrió afablemente y, aplastándose como si fuera un calamar, se escurrió por la rendija de la puerta y se fue. Katahiri se quedó solo en la estancia. Sobre la mesa había 2 tazas de té, la única prueba de que Rana había estado allí. Al día siguiente, en cuanto Katahiri llegó al banco a las 9 de la mañana, sonó el teléfono de su mesa.
Señor Katahiri, dijo una voz masculina. El tono era frío, ejecutivo. Soy Shiraoka, el abogado que lleva el caso Negocios Granoso Oriental. Esta mañana he recibido una llamada de mi cliente acerca del préstamo que nos ocupa. Mi cliente está decidido a asumir su responsabilidad y a liquidar la suma que se le demanda dentro del plazo acordado. También se compromete a firmar un documento certificando el próximo pago, de modo que no vuelvan a enviarle a Rana a su casa. Se lo repito, quiere que usted le pida a Rana que no vuelva a ir a su casa. Yo no sé muy bien de qué se trata. ¿Lo comprende usted, señor Katahiri? Lo comprendo perfectamente, dijo Katahiri. ¿Tendrá la amabilidad de comunicarle a Rana lo que le acabo de decirle? Por supuesto, se lo transmitiré tal como usted me ha dicho. Rana no volverá a aparecer. Perfecto, en este caso tendré listo el documento para mañana. Gracias, dijo Katahiri. Se cortó la comunicación. A mediodía, Rana se presentó en el despacho de Katahiri en la caja de crédito y seguridad. ¿Qué tal? Ha ido bien con los de negocios Granos Oriental, ¿verdad? Katahiri miró precipitadamente a su alrededor. No se preocupe, solo puede verme usted, dijo Rana. ¿Ya se ha convencido de que mi existencia es real? ¿Verdad? No soy una fantasía producto de su imaginación. Actúo en la realidad y obtengo resultados. Soy un ser vivo real. Señor Rana, dijo Katahiri. Rana, corrigió Rana levantando un dedo. Rana, rectificó Katahiri. ¿Pero qué les ha hecho? No gran cosa. Nada que cueste mucho más esfuerzo que hervir unas coles de Bruselas. Los he amenazado un poco. Les he provocado terror psicológico. Tal como escribió Joseph Conrad, el auténtico terror es el que se siente hacia la propia imaginación. En fin, ¿qué le ha parecido, señor Katahiri? He llevado bien el asunto, ¿verdad? Katahiri asintió y encendió un cigarrillo. Eso parece. ¿Cree entonces lo que le dije anoche? ¿Luchará conmigo contra Gusano? Katahiri suspiró, se quitó las gafas y limpió los dientes. Si le soy sincero, la idea no me entusiasma, pero supongo que no me puedo negar. Rana sintió. Es un asunto de responsabilidad y de honor. Por poco que nos entusiasme la idea, no nos queda más remedio que bajar al subsuelo y enfrentarnos a Gusano. En caso de que seamos derrotados y perdamos la vida, nadie nos compadecerá. Aunque tengamos éxito y logremos exterminar a Gusano, nadie nos felicitará. Nadie sabrá siquiera que se ha librado esta batalla muy por debajo de sus pies. Usted y yo seremos los únicos que lo sabremos. Vaya como vaya, será una lucha solitaria. Katahiri permaneció unos instantes contemplándose las manos. Se quedó mirando el hilo de humo que se ascendía del cigarrillo. Luego dijo, ¿sabe, señor Rana? Yo soy un hombre normal y corriente. ¡Rana! Rectificó Rana. Pero Katahiri lo ignoró. Soy un hombre corriente, normal y corriente a más no poder. Mi pelo empieza a clarear, tengo barriga, el mes pasado cumplí los 40, tengo los pies planos, en la revisión médica me han diagnosticado tendencia a la diabetes. La última vez que me acosté con una mujer fue hace ya 3 meses, y encima era una profesional. Respecto al cobro de los préstamos, en mi departamento sí valoran algo mi trabajo, pero eso no quiere decir que me respeten. No me aprecia nadie, ni en la oficina, ni en mi vida privada. Como no tengo facilidad de palabra y soy tímido ante los desconocidos, me cuesta ser amigos. Carezco de reflejos, desafino al cantar, soy esmirriado, tengo fimosis y soy miope. Incluso padezco astigmatismo. Mi vida es un desastre. Me limito a dormir, levantarme, comer e ir de vientre. Mi vida es un asco, ni siquiera sé para qué estoy viviendo. ¿Por qué tiene que salvar a Tokio una persona como yo? Señor Katahiri, dijo Rana con voz suave, Tokio solo puede ser salvado por una persona como usted. Y yo solo estoy dispuesto a salvar la ciudad por personas como usted. Katahiri suspiró de nuevo. Entonces dígame qué debo hacer. Rana le explicó sus planes. El día 17 de febrero, es decir, la víspera de la fecha en que estaba previsto el terremoto, a medianoche descenderían al subsuelo. La entrada se encontraba dentro de la sala subterránea de calderas de la sucursal de Shinjuku de la Caja de Crédito y de Seguridad de Tokio.
Desprendiendo un trozo de pared hallarían una hendidura y tras descender unos 50 metros por una escala de cuerda llegarían a la guarida de Gusano. Ambos se reunirían a medianoche en la sala de calderas. Katahiri se habría quedado en el edificio con el pretexto de hacer horas extras. ¿Y tiene alguna estrategia de ataque?, preguntó Katahiri. Pues claro, no es un adversario al que se pueda vencer sin una táctica de combate. Piense que es un sujeto escurridizo del que no se distingue la cabeza del culo, grande como un vagón de la línea Yamanote. ¿Y cuál es la estrategia? Rana reflexionó unos instantes. Cuanto menos se hable, mejor. Quiere decir que esto es mejor no preguntar. ¿Quiere decir que es mejor no preguntar? Tal vez también pueda decirse así. Y si, en último momento, me vence el miedo y salgo huyendo, ¿qué hará usted, señor Rana? Rana, corrigió Rana. ¿Qué hará usted, Rana, si se da el caso? Pues lucharé solo, repuso Rana tras meditarlo un poco. Claro que, en ese caso, la probabilidad de que pueda vencer a Gusano será solo algo mayor que la que tenía Ana Karenina de enfrentarse con éxito a la locomotora que se le echaba encima a toda máquina. Por cierto, ¿ha leído usted a Ana Karenina, señor Katahiri? Cuando Katahiri le dijo que no lo había leído, Rana puso cara de decepción. Debía de gustarle mucho a Ana Karenina. Pero no creo que me abandone, estoy convencido de ello. Es como lo diríamos. Es una cuestión de cojones. Aunque yo, por desgracia, no los tengo. Dijo Rana, abriendo su enorme boca. Rana no solo no tenía cojones, tampoco tenía dientes. Ocurrió un suceso inesperado. El día 17 de febrero por la tarde, Katahiri fue abatido por un disparo. Estaba andando por un callejón de Shinjuku tras concluir una diligencia de vuelta a la caja de crédito y seguridad, cuando se le plantó delante un hombre joven con una cazadora de cuero. El rostro del sujeto era terriblemente anodino, carente de expresión. Katahiri vio que sostenía una pequeña automática de color negro en la mano. La pistola era demasiado negra, demasiado pequeña, pero para parecer auténtica. Katahiri se quedó mirando distraídamente aquel objeto negro que el hombre sostenía en la mano. No era consciente de que el cañón apuntara hacia él, de que el gatillo estuviese a punto de ser accionado. Era todo demasiado absurdo, demasiado repentino, pero el arma hizo fuego. Vio como el cañón daba una sacudida en el aire al retroceder. Al mismo tiempo, notó un impacto en el hombro derecho, como si lo golpeasen fuertemente con un martillo. No sintió dolor. El impacto lo arrojó contra el suelo del callejón. La cartera de piel que sostenía en la mano derecha salió volando en su dirección contraria. El cañón no apuntaba de nuevo. Se efectuó un segundo disparo. El cartel del bar que Katahiri tenía delante explotó hecho añicos. Oyó los alaridos de la gente. Sus gafas habían volado hacia alguna parte. Lo veía todo borroso. Vislumbró al hombre acercándose, pistola en mano. Voy a morir, pensó Katahiri. El auténtico terror es el que se siente hacia la propia imaginación. Así había dicho Rana. Katahiri, sin dudarlo, cerró el interruptor de la imaginación y se sumió en una quietud ingrávida. Al despertar, estaba acostado en una cama. Primero abrió un ojo, miró a su alrededor, después abrió el otro. Lo primero que penetró en su campo visual fue el soporte metálico que estaba a la cabecera de la cama y la serie de tubitos del gota a gota que descendían hasta su cuerpo. Vio a una enfermera con bata blanca, se dio cuenta de que estaba tendido boca arriba en una cama dura y de que lo cubría una extraña vestimenta. Por debajo, al parecer, estaba completamente desnudo. Ah, sí, me han disparado mientras andaba por el callejón. Deben de haberme alcanzado en el hombro derecho, se dijo. Revivió las imágenes de aquel instante en su cabeza. Al pensar en la pequeña pistola negra que el joven sostenía en la mano, su corazón empezó a palpitar con un sonido siniestro. Esos tipejos han intentado matarme de verdad, se dijo Katahiri. Pero al parecer sigo con vida, mi memoria está bien, no me duele nada. No, no solo no siento dolor, es que no siento nada de nada, ni siquiera puedo levantar la mano. La habitación no tenía ventanas. ¿Era de día o de noche? ¿Le habían disparado antes de las 5 de la tarde? ¿Cuánto tiempo debía haberse transcurrido desde entonces? ¿Habría pasado ya la hora de su cita nocturna con Rana? Katahiri buscó un reloj en el interior de la habitación, pero sin gafas no veía bien de lejos.
Disculpe, dijo Katahiri dirigiéndose a la enfermera. Ah, por fin he recuperado el conocimiento. Menos mal, dijo la enfermera. ¿Qué hora es? La enfermera lanzó una ojeada a su reloj de pulsera. Las 9:15. ¿De la noche? No, que va, de la mañana. Las 9:15 de la mañana, dijo Katahiri con voz ronca, alzando un poco la cabeza de la almohada. No parecía su propia voz. ¿Las 9:15 de la mañana del 18 de febrero? Sí, por si acaso, ella levantó la muñeca y confirmó la fecha en su reloj digital. Del día 18 de febrero de 1995. ¿Y esta mañana no ha habido un gran terremoto en Tokio? ¿En Tokio? Sí, en Tokio, la enfermera negó con la cabeza. Que yo sepa, no ha habido ninguno especialmente grande. Katahiri lanzó un suspiro de alivio. De un modo u otro, se había logrado evitar el terremoto. Por cierto, ¿cómo está la herida? ¿Herida? Dijo la enfermera. ¿A qué herida se refiere? A la herida de bala. ¿Bala? Sí, de una pistola. Un hombre joven me disparó cerca de la entrada de la caja de crédito y seguridad. Creo que en el hombro derecho. La enfermera esbozó una sonrisa incómoda. No sé qué decirle, señor Katahiri. A usted no le han disparado nadie. ¿Que no me han disparado? ¿En serio? En serio, no le ha disparado nadie. Tan cierto como que esta mañana no ha habido ningún terremoto de envergadura. Katahiri se quedó perplejo. ¿Y por qué estoy en el hospital entonces? Ayer por la tarde lo encontraron inconsciente en un callejón de Kabukicho. Ayer por la tarde lo encontraron inconsciente en un callejón de Kabukicho, sin lesiones visibles. Solo estaba desvanecido en el suelo, de momento se desconocen las causas. Dentro de un rato pasará el médico, hable con él. Inconsciente, Katahiri había visto con sus propios ojos cómo el cañón apuntaba hacia él, como hacia fuego. Respiró hondo y se dispuso a ordenar su mente. Voy a analizar un hecho tras otro, a ver si me aclaro, se dijo. O sea, que he estado acostado en esta cama todo el tiempo desde ayer por la tarde inconsciente. Exacto, confirmó la enfermera. Entonces, anoche estuvo terriblemente alterado, señor Katahiri. Anoche estuvo terriblemente alterado, señor Katahiri. Por lo visto tenía unas pesadillas atroces. No paraba de gritar «¡Rana! ¡Rana!» una y otra vez «¡Rana!». ¿Ese es el apodo de un amigo suyo? Katahiri cerró los ojos y aguzó el oído a los latidos de su corazón. Iba marcando lentamente de forma regular el ritmo de la vida. ¿Hasta qué punto era real todo aquello y a partir de qué punto pertenecía al terreno de la fantasía? ¿Existía Rana de verdad y había evitado el terremoto luchando con Gusano? ¿O no había sido más que el fragmento de un largo sueño? Katahiri era incapaz de responder. A medianoche, Rana compareció en la habitación del hospital. Al abrir los ojos, Katahiri lo descubrió en la penumbra. Rana se hallaba sentado en una silla metálica, recostado contra la pared. Parecía exhausto. Sus grandes ojos saltones de color verde estaban cerrados, formando una línea recta horizontal. «Rana», lo llamó Katahiri. Rana abrió lentamente los ojos. Su gran vientre blanco subía y bajaba al compás de su respiración. Tenía la intención de reunirme con usted en la sala de calderas, tal como lo había prometido, pero por la tarde tuve un percance y me trajeron a este hospital, le dijo Katahiri. Rana esbozó un gesto negativo con la cabeza. Lo comprendo perfectamente. Tranquilícese. No tiene por qué preocuparse. Usted me ayudó mucho durante el combate tal como debía. ¿Que le ayudé? ¿Dice? Sí. Usted me ayudó con todas sus fuerzas. En sus sueños. Por eso he podido luchar hasta él contra el gusano. Sí. Usted me ayudó con todas sus fuerzas en sueños. Por eso he podido luchar hasta el final contra el gusano. Gracias a usted, señor Katahiri. No lo entiendo, pero si yo he estado inconsciente todo el tiempo, conectado al gota a gota, no recuerdo nada de lo que he hecho en sueños. Está bien así, señor Katahiri, es mejor que no se acuerde de nada. Sea como sea, toda esa terrible lucha se desarrolló en el terreno de la imaginación, porque este es nuestro campo de batalla. Ahí ganamos, ahí perdemos. Claro que nuestra existencia es limitada y al final siempre acabamos siendo derrotados.
pero tal como comprendió Ernest Hemingway, el valor definitivo de nuestras vidas no lo decide nuestra manera de ganar, sino nuestra forma de perder. Usted y yo, señor Katahiri, hemos logrado evadir la destrucción de Tokio. Hemos arrancado a 150.000 personas de las fauces de la muerte. Nadie se ha dado cuenta, pero lo hemos conseguido. ¿Y cómo ha logrado derrotar a Gusano? ¿Y yo? ¿Qué he hecho yo? Luchamos desesperadamente, señor Katahiri. Nosotros. En este punto, Rana enmudeció y exhaló un hondo suspiro. Usted y yo empleamos todas las armas que estaban a nuestro alcance. Hicimos acopio de todo nuestro valor. Las tinieblas eran las aliadas de Gusano. Usted, sirviéndose de una dinamo con pedales que llevaba consigo, estuvo virtiendo hasta el límite de sus fuerzas una luz brillante sobre aquel lugar. Gusano intentó hacerle retroceder valiéndose de espejismos de tinieblas, pero usted no se arredró. La luz y la oscuridad libraron una batalla sin cuartel. Envuelto en esa luz yo peleé cuerpo a cuerpo con Gusano. Él se enroscaba alrededor de mi cuerpo, me bañaba en el viscoso jugo del pánico, lo descuarticé, pero aún hecho pedazos, Gusano seguía con vida. Solamente quedaba dividido en diversos trozos, y luego, en este punto, Rana enmudeció. Al fin sacó fuerzas de flaqueza y prosiguió. Fyodor Dostoyevsky describió con una ternura infinita a los hombres abandonados por Dios. Él descubrió el valor de la vida humana en la terrible paradoja según la cual el hombre a que ha creado a Dios es abandonado por ese mismo Dios. Mientras luchaba con Gusano entre las tinieblas, de pronto me acordé de Noches Blancas de Dostoyevsky. Yo, balbuceó Rana, señor Katahiri, ¿puedo dormir un poco? Estoy cansado. Duerma tanto como desee. No he podido derrotar a Gusano, dijo Rana cerrando los ojos. He logrado, mal que bien, detener el terremoto, pero la máximo que he conseguido ha sido llegar a un empate. Le he hecho daño a Gusano, él me ha hecho daño a mí, pero ¿sabe, señor Katahiri? ¿Qué? Soy una rana auténtica, pero al mismo tiempo soy la representación del mundo de las no ranas. No lo acabo de entender. Yo tampoco, repuso Rana aún con los ojos cerrados. Pero esta es la sensación que me da. Lo que ven nuestros ojos no tiene por qué ser forzosamente la verdad. Mi enemigo es, a la vez, una parte de mí mismo. En mi interior existe un no yo. Mi cabeza está llena de confusión. Se acerca la locomotora, pero quiero que me comprenda, señor Katahiri. Está cansado, Rana. Si duerme, se recuperará. Señor Katahiri, estoy volviendo poco a poco al caos. Sin embargo, yo... Rana perdió el habla. Se sumió en un sopor letárgico. Sus largos brazos colgaban inertes hasta el suelo, la gran boca plana entreabierta. Al aguzar la vista, Katahiri descubrió que tenía el cuerpo cubierto de profundas heridas. Líneas de color más claro lo cruzaban en distintas direcciones que le habían arrancado parte de la cabeza. Al aguzar la vista, Katahiri descubrió que tenía el cuerpo cubierto de profundas heridas. Líneas de color más claro lo cruzaban en distintas direcciones. Le habían arrancado parte de la cabeza. Katahiri permaneció largo tiempo contemplando la figura de Rana cubierta por el velo del sueño. Se dijo que, en cuanto saliera del hospital, compraría Ana Karenina y Noches Blancas y los leería. Luego hablaría largo y tendido con Rana sobre esas dos obras literarias. Poco después, Rana empezó a moverse de forma espasmódica. Al principio, Katahiri pensó que se agitaba en sueños, pero no era así. Los movimientos de Rana tenían algo de antinatural. Parecían los de una gran marioneta manipulada por la espalda. Conteniendo el aliento, Katahiri aguardó a ver qué sucedía. Hubiera querido ponerse de pie y acercarse a Rana, pero su cuerpo estaba paralizado. No le obedecía. Pronto la zona por encima de los ojos de Rana se convirtió en un enorme bulto que sobresalía, prominente. Alrededor de los hombros y en los costados aparecieron unas protuberancias similares, como chichones deformes. Todo su cuerpo se llenó de abscesos. Katahiri no podía imaginar siquiera qué estaba sucediendo. Mantenía los ojos fijos en la escena, conteniendo la respiración. Luego, de pronto, uno de los bultos se reventó. La piel explotó con un estallido seco, como si saltara un tapón de corcho. Brotó un jugo espeso, un desagradable olor empezó a expandirse por la habitación.
Los otros abscesos fueron estallando, uno tras otro. Reventaron 20, 30 bultos en total. Jirones de piel desgarrada y aquella secreción salpicaron las paredes. Un olor nauseabundo, insoportable, inundó el pequeño cuarto. Del interior de los negros agujeros que los abscesos habían dejado al reventar brotó un enjambre de gusanos de diferentes tamaños, grandes y pequeños, que empezaron a escurrirse hacia afuera contrayendo sus anillos. Gusanos blandos, flácidos, de color blanco. Tras los gusanos emergió algo parecido a un escolopendras de pequeño tamaño. Avanzaban produciendo un macabro siseo con las patas. Los insectos fueron deslizándose uno tras otro hacia el exterior. El cuerpo de rana, o lo que antes había sido el cuerpo de rana, quedó recubierto de oscuros insectos de diferente tipo. Los grandes globos oculares cayeron de las cuencas, rebotaron sobre el suelo. Insectos negruzcos de potente mandíbula se aparecieron inmediatamente sobre ellos y empezaron a devorarlos con avidez. Cientos de gusanos trepaban, incansables, como si se disputaran la primera posición, por las paredes del cuarto y pronto alcanzaron el techo. Se diseminaron sobre la superficie de la lámpara, se introdujeron dentro de la alarma contra incendios. El suelo también quedó recubierto de insectos. Cubrieron la lamparilla, interceptaron la luz y por supuesto empezaron a arrastrarse hacia el lecho. Un enjambre de insectos se escurrió bajo las mantas de Katahiri, se deslizaron por sus piernas, se introdujeron por debajo del pijama, alcanzaron su entrepierna. Pequeños gusanos y lombrices penetraron en su cuerpo por el ano, por las orejas, por la nariz. Las escolopendras le abrieron la boca a la fuerza, fueron deslizándose una tras otra en su interior. Katahiri lanzó un alarido, presa de una terrible desesperación. Alguien apretó el interruptor. La luz inundó la habitación. Señor Katahiri, Señor Katahiri, lo llamó la enfermera. Bañado por la luz, abrió los ojos. Su cuerpo estaba Bañado por la luz, abrió los ojos. Su cuerpo estaba anegado en sudor, como si lo hubiesen rociado con agua. Los insectos habían desaparecido. Solo quedaba una sensación pegajosa a lo largo de todo su cuerpo. Ha vuelto a tener pesadillas, pobre. La enferma preparó una inyección con mano experta. Le clavó la aguja en el brazo. Katahiri tomó una gran bocanada de aire. Expiró. Su cuerpo se contraía con violencia. Luego se dilataba. ¿Con qué estaba soñando? Era incapaz de discernir los límites del territorio de los sueños y de la realidad. Lo que ven nuestros ojos no tiene por qué ser forzosamente la verdad, dijo Katahiri como si hablara consigo mismo. Pues sí, repuso la enfermera sonriendo, sobre todo en lo que a los sueños se refiere. Rana, susurró Katahiri. ¿Qué le sucede a Rana? Rana ha evitado, él solo, que Tokio fuera destruido por un terremoto. ¡Qué bien! Tokio no necesita que le caigan encima más desastres. Le basta con los que tiene. Pero a cambio, Rana ha salido perdiendo, ha desaparecido, o quizás haya vuelto al caos de donde procedía. Ya no volverá. Aún con la sonrisa en los labios, la enfermera enjugó con una toalla el sudor de la frente de Katahiri. Usted, señor Katahiri, quería mucho a Rana, ¿verdad? La locomotora, dijo Katahiri con lengua torpe. Más que a nadie. Luego cerró los ojos y se sumió en un apacible sueño sin sueño.